Dios está aquí, se mueve aquí, una atmósfera feliz. Esta noche vamos a ir al libro de Juan. Quiero que vaya conmigo al libro de Juan. Vamos a empezar a ver la genética del ganador de multitudes. Vamos a estar viendo unos días esta parte aquí en el discipulado. Esa genética que necesitamos tener y manifestar en medio de nosotros. Esa genética de poder ganar multitudes para Cristo. Cuando la palabra dice: pídeme y te daré por herencia a las naciones, ¿verdad? La palabra nos enseña que tenemos que pedir, ¿verdad? Y pedir las naciones, y es la herencia que nosotros tenemos, y habla espiritualmente. O sea, tenemos que clamar por las multitudes para que puedan ser salvas. Hay un escritor que se llama Whitefield, escribe y dice: oh Señor, dame almas o llévate la mía. Me gustó lo que escribió este escritor pidiendo las almas, y le dijo: llévate la mía. Y me fui y llegué a cierta enseñanza en el libro de Juan, capítulo 3. Juan capítulo 3, capítulo 3, verso 3, voy a leer. Respondiendo Jesús y dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ahí me quedo y vamos a seguir viendo algunos versículos. En los tiempos que vivimos hoy, donde estamos cada uno de nosotros, podemos comprender, podemos tener revelaciones que el Señor nos está dando para los tiempos. Pero cuando usted va a esta historia de Nicodemo, la hemos logrado entender desde un punto, ¿verdad? Del nuevo nacimiento del cristiano. Y es la que se ha predicado, es la que se ha enseñado, de que el cristiano tiene que nacer de nuevo. Y si usted mira en toda la Biblia, es el único capítulo que habla acerca de nacer de nuevo. Pero ¿con quién está tratando Jesús? Jesús está tratando con un líder. Jesús no está tratando con alguien nuevo. Jesús no está hablando a alguien que necesita arrepentirse, que necesita conocer al Señor, sino está hablando con alguien que necesita hacer un cambio, pero lo vamos a ver hacia adelante. Y cuando nosotros hablamos de genética es un estudio de las moléculas y de las células que determinan la apariencia de una persona, de nuestras características físicas y aún el temperamento, son herencia de la genética que nosotros heredamos y en la cual hemos sido afectados de la genética que nosotros poseemos hoy. En lo natural estoy hablando de estas genéticas. Pero cuando usted va a Génesis, al libro de Génesis, Génesis nos revela en los 2 primeros capítulos acerca de nuestra herencia y de la genética espiritual. Cuando usted va y lee, usted se da cuenta en los 2 primeros capítulos que nos revela y nos enseña las intenciones eternas, del Padre, lo que el Padre tiene para nosotros como creación. Pero cuando usted va al 3er capítulo de Génesis, encuentra el capítulo de Génesis, describe cómo se conoce la caída, o mejor dicho, la rebelión del hombre, cómo el hombre se rebeló, cómo la independencia del hombre. Y eso, la rebelión del hombre le trajo la pérdida de propósito, la caída le trajo que no pudiera cumplir el propósito del hombre por el cual fue diseñado, el plan original de Dios. Ahora, ¿cuál fue la venida de Cristo?
volver al hombre al diseño original, a la intención original de cada uno de nosotros, a la posición que Dios nos dio desde el principio. Dios nos dio una posición a cada uno desde el principio. Hay una posición espiritual que cada uno de nosotros tenemos y que es la cual necesitamos nosotros caminar y pararnos. Quiero retroceder solo un momento a Génesis 1:27. Dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a la imagen de Dios. Lo creó varón y hembra, los creó y los bendijo Dios. Y les dijo: fructificados, multiplicados, llenad la tierra y sojuzgarla y señorear. Cuando el Señor estableció al hombre, encontramos, ¿verdad?, que lo primero que Dios le dio al hombre fue este mandato de fructificar, de multiplicar, de llenar la tierra y sojuzgarla, de tener autoridad. Ahora, cuando vamos nuevamente al Nuevo Testamento, Cristo no solo vino a salvarnos de un infierno, porque es lo que hemos aprendido y es lo correcto. Él nos vino a salvar de una condenación. No nos vino a librarnos de la condenación que estaba para nosotros. Pero cuando vamos más allá y miramos la obra redentora de Cristo y la obra regeneradora del Espíritu Santo, porque uno es la obra redentora de Cristo y la otra es la obra que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, fueron para recuperar la intención original. Dios desde el principio tenía una intención original en cada uno de nosotros. ¿Cuál es la intención original? Diga conmigo: crecimiento, diga multiplicación y diga gobierno. ¿Cuál fueron? Crecimiento, multiplicación y gobierno. Ese es el diseño original de Dios hacia el hombre, que el hombre pudiera crecer, que el hombre pudiera multiplicarse y que el hombre pudiera ejercer gobierno. En nuestra genética en Dios, hasta el día de hoy carga esto. Nosotros llevamos en nuestra genética, llevamos crecimiento, llevamos multiplicación, llevamos autoridad. Ahora, todo esto no es otra cosa que la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas, para nuestros llamados, para nuestros propósitos. Y hoy quiero llevarle a Juan 3, que lo miremos desde otra perspectiva que el Señor nos quiere enseñar. Pero usted sabe que las naciones y nuestra nación está esperando la manifestación gloriosa que está dentro de nosotros, la que nosotros llevamos. Según Romanos 8:18 dice la palabra: pues tengo por cierto que las aflicciones, dice la palabra, del tiempo presente no son que comparadas con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuál es el anhelo entonces, amada iglesia? Aguardar la manifestación de los hijos de Dios. O sea, esto no solo trata con el mañana nuestro o con la eternidad, pero también, amada iglesia, es el plan de Dios para nosotros ahora, que se produzca esa manifestación en medio de nosotros. Ahora, cuando nosotros miramos la palabra Génesis, va relacionada con la palabra genética y trata sobre lo mismo, sobre el origen, sobre el inicio de algo o de alguien. Y eso es Génesis, el inicio de algo, el inicio de alguien. Y ahí comenzó nuestro inicio. Ahora, Jesús en muchas ocasiones solucionaba problemas llevando a las personas ¿a dónde? Al inicio. En el inicio lo llevaba Jesús a comenzar el inicio, a los genes o a las intenciones originales de Dios. O sea, entonces, de manera que cuando Dios le habló a Nicodemo, porque Dios le habló a Nicodemo de nacer de nuevo. Pero usted mira aquí, ¿qué le dijo Jesús? Es necesario, de cierto digo que el que no naciere de nuevo, no puede ¿qué? Ver el reino de Dios. O sea, ¿qué implicaba? ¿Qué implicaba esto que le estaba diciendo Jesús? Que debería de volver al inicio, que debería de nacer espiritualmente. Aló.
Necesitaba nacer espiritualmente de nuevo. O sea, para poder entender la visión de Dios para su vida, para poder entender lo que el Señor estaba haciendo en ese momento, era necesario que naciera de nuevo. Pero si usted encuentra en la Biblia, Nicodemo era un líder. Nicodemo era alguien que influenciaba, alguien que estaba influenciando un lugar. Y si usted mira en Mateo, quiero que vaya conmigo a Mateo 19:4, dice la palabra, y él respondiendo le dijo: ¿No habéis leído que el que lo hizo al principio? ¿Qué quiere decir? Este principio no se enfocaba en el libro de Génesis en sí, amada iglesia. No, sino que específicamente estaba refiriéndose al capítulo 1, capítulo 2, de donde Dios había establecido un plan original. Dios estableció un plan original sobre nuestra vida. Nosotros no somos ningún accidente. O sea, nosotros no hay nada que estamos inventando. De nosotros no se está inventando nada, porque ya Dios hizo un plan establecido en nuestras vidas. Amén. Para cada uno de nosotros Dios ya hizo un plan. Jesús entendía que si la gente nacía bien, crecía bien, y si crecía bien y con el espíritu correcto, oiga, si crecía bien y con el espíritu correcto, también podía multiplicarse correctamente. Entonces, a veces no hemos crecido bien espiritualmente, y a la hora que nos toca dar fruto, no estamos manifestando el fruto que deberíamos estar dando, y un fruto que podamos multiplicarnos y que pueda ser explosivamente, porque para eso estamos siendo llamados cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué quiero llevarle hoy? Volver a esos orígenes, a los mismos orígenes que el Señor los llevaba y que estableció en Nicodemo. O sea, y mira lo que dice. ¿Qué le dijo Nicodemo? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entrar en el vientre de su propósito para volver a nacer y ver luego todo lo que Dios ya había preparado. Dios había preparado. O sea, del mismo modo podremos nosotros ver lo que nos ha detenido, porque hay cosas que nos vienen deteniendo, hay cosas que nos vienen frustrando espiritualmente, hay cosas que no nos permiten ver más allá o ir más allá. Quiero decirle que lo que más desea el Señor nosotros es que podamos ser gente fructífera, de multitudes, que podamos alcanzar las multitudes. Pero muchas veces nos miramos tan limitados, nos miramos que no avanzamos, que no crecemos, que no vamos más allá. Y buscamos las maneras para crecer, para avanzar y para ir más allá. Pero muchas veces no tiene que ver con lo exterior o con los cambios, probablemente de una estructura, sino que tiene que ver con cambios profundos. Y eso es lo que el Señor andaba buscando en Nicodemo, que se diera un cambio profundo en la vida de él. Ahora, el ver multitudes no es cosa de un método. No es un método lo que va a traer multitudes. Sí, en el ministerio ha funcionado algunos métodos. Usted tiene que grabar esto, y ahora nosotros podemos buscar otro método, otra manera para el crecimiento, y probablemente no nos va a funcionar. ¿Por qué no nos va a funcionar? Mientras en nuestra genética, en la genética del multiplicador que llevamos cada uno de nosotros, no tengamos la genética correcta, la genética sobrenatural que Dios imparte dentro de nosotros, porque usted tiene que estar claro que Dios nos imparte una genética, una genética sobrenatural para poder ser gente que nos multiplicamos. O sea, Pedro podría haber ministrado antes del Pentecostés. ¿Y qué pasó? Pedro no predicó antes del Pentecostés. ¿Cuándo predicó Pedro? Hasta que vino sobre él el Espíritu Santo. ¿Qué hizo Pedro? Predicó.
y a cuántos afectó, a cuántos provocó un cambio. O sea, los resultados no hubieran sido los mismos en la vida de Pedro si Pedro hubiera predicado antes de ser lleno del Espíritu Santo. ¿A dónde radicó la diferencia? La obra que hizo el Espíritu Santo. Lo hizo ser ¿qué? Un ganador. Lo hizo provocar un desatar de ganar multitudes. Y eso le permitió a Pedro poder ganar. ¿Cuánto ganó Pedro la primera vez? 3,000 personas ganó de la primera vez. Ahora volvamos a Juan 3. Juan 3:1 dice, ¿qué dice? Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. ¿Quién era? Dígalo, un principal entre los judíos. Verso 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Sabes que aquí vemos el inicio de la transformación de un ganador de multitudes. Aquí se estaba iniciando algo en la vida de Nicodemo. Esta es una historia muy conocida, muy predicada, ¿o no? Pero la hemos predicado desde una perspectiva de ¿qué? De salvación. De que el creyente tiene que, de que aquella persona tiene que nacer de nuevo, que tiene que convertirse y nacer de nuevo. Pero ¿qué estaba haciendo Jesús con Nicodemo en este capítulo? ¿Sabe Dios? Jesucristo lo estaba pasando por ciertos tratos, ciertos procesos que lo estaban llevando para el final, para afectar generaciones. Dios quiere a cada uno de nosotros que nosotros podamos afectar a otros, que podamos afectar una generación, que podamos afectar donde Dios nos tiene, donde Dios nos ha plantado. Ahora, en este capítulo 3, la historia narra mire, y es el único donde se habla de ¿qué? De nuevo nacimiento. Si usted mira en los siguientes capítulos, Jesús nunca predicó acerca del nuevo nacimiento, que había que nacer de nuevo. En ningún otro verso. Usted lo puede buscar y no va a encontrar otro donde les habló de que había de nacer de nuevo. Cuando estaba en Juan 4 con la mujer samaritana, aquella mujer samaritana que de hecho no tiene nombre, no aparece nombre. Cuando estaba sola con aquella mujer, no le habló de un nuevo nacimiento. No le habló de San Juan 3:16 tampoco, ¿verdad? No le habló de San Juan 3:16. Y son capítulos muy mencionados. ¿Por qué? ¿Por qué cree acerca del nuevo nacimiento? Juan 3:7. Va Juan 3:7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Qué quiero hacer en esta hora, 40 minutos que nos restan? O el despertar profético dentro de usted. Que se dé un despertar en su espíritu, que traiga un desatar de una pasión por ganar almas. Necesitamos despertar eso entre nosotros, que podamos ganar a otros. Pero necesitamos entender también bien el tema. Es crucial entenderlo. O sea, para poder dar a luz a aquellas generaciones de ganadores, aquellas generaciones que van a afectar, que van a conquistar los confines de la tierra. O sea, nosotros necesitamos despertar, amada iglesia. Y cuando vamos al nuevo nacimiento, el nuevo nacimiento es un término que se ha usado en la iglesia, se ha usado por tiempos. ¿A quiénes le explicamos el nuevo nacimiento por lo general? A los inconversos, ¿verdad? No, a los inconversos los llevamos a que a un nuevo nacimiento, a que tengan una experiencia espiritual de conocer a Dios. De esa manera lo hemos aprendido y pensamos que el nuevo nacimiento es un acontecimiento. Pero no, porque en lo espiritual
cada vez que Dios quiere llevarnos a una mayor dimensión, oiga, cada vez que el Señor te quiere llevar a una nueva dimensión en tu vida, vas a necesitar nacer de nuevo. Necesitamos nacer de nuevo. No, pero yo nací con el día que recibí a Cristo. Sí, perfecto, pero ese fue el comienzo. Pero necesitamos avanzar. Hay gente que no se adapta a cambios que Dios quiere hacer. Dios quiere hacer cambios y hay gente que no logra asimilar. ¿Sabes por qué? Porque lo nuevo siempre va a demandar un cambio. Lo nuevo de Dios siempre nos va a demandar un nuevo nacimiento. Cuando Dios quiere hacer algo más en tu vida, te va a demandar un nuevo nacimiento. Algo que siempre no es fácil por naturaleza. ¿Por qué? Porque como seres humanos estamos adictos a la comodidad. Estamos cómodos ya como están funcionando las cosas. Y el cambio muchas veces se convierte como una amenaza a lo que está alcanzado hasta hoy. ¿O no? Se convierte en una amenaza. ¿Por qué? Como ya esto funciona, esto está caminando, esto está avanzando, estamos bien cómodos y queremos operar de esta forma. Pero hay momentos que el Señor viene ¿a qué? A llevarnos a un nuevo tiempo, a dar a luz a algo nuevo, pero nosotros no logramos entender los nuevos nacimientos que Dios tiene. Somos engendrados, concebidos y damos a luz correctamente. ¿Qué dice Gálatas 4:19? Dice, queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Y en 1 Corintios 4:15 son familiares estos versículos, yo los he dado. ¿Por qué dice Pablo? Podrá tener 10,000 maestros que lo instruyan acerca de Cristo, pero padres no tiene muchos. El único padre que tienen soy yo. Pues cuando les anuncié la buena noticia de Jesucristo, ustedes llegaron a ser mis hijos. ¿Qué pasa cuando un bebé está siendo dado a luz? Eso podríamos llamar un parto normal, o puede un parto que es complicado, con complicaciones. Que cuando es un parto con complicaciones, eso obliga a ¿qué? A tomar medidas, ¿o no? Hay que tomar medidas quirúrgicas, rápido, a actuar. Sin embargo, creo que cuando hablamos de nacer de nuevo, desde una perspectiva ministerial, desde una perspectiva desde el Señor, hay algunas preguntas determinantes que debemos plantearnos. Y yo quiero enseñárselas esta noche. Número 1, ¿cuál es la primera pregunta que usted tiene que plantearse hoy? Y perdóneme lo que le voy a decir. ¿Bajo qué semen fuimos engendrados espiritualmente? ¿Bajo qué semen espiritualmente nosotros hemos sido engendrados? Es decir, ¿quién nos impartió la primera semilla de la palabra? ¿Quién te impartió? No te predicó. Yo no te estoy hablando de predicar, estoy hablando de impartir. ¿Quién te impartió la primera semilla? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿qué enseñanzas fueron impartidas a tu vida? 3, ¿qué autoridad nos ministró? ¿Y qué mentalidad fue inculcada en nosotros? Que hoy nos caracteriza. Lo que nos impartieron, lo que nos enseñaron, lo que nos inculcaron, eso nos caracteriza hoy. Las 3 preguntas. La vuelvo a decir. ¿Qué autoridad nos ministró y qué mentalidad fue inculcada en nosotros que hoy nos caracteriza? Otra pregunta. ¿Qué vientre nos dio a luz espiritualmente? ¿Qué vientre nos dio a luz? Se refiere a la iglesia, se refiere al ministerio, el ambiente en el cual fuimos concebidos, pero nosotros fuimos concebidos en algún lugar espiritualmente. O sea, todo creyente es producto de estos factores.
sea, usted va a analizar, va a interpretar y va a impactar desde el punto de vista que le impartió y en el ambiente donde usted ha crecido. Desde ahí usted ministra, desde ahí opera, desde ahí usted se mueve. Y usted mira que hay muchos cristianos que han sido engendrados con el semen de condenación. Hay mucha condenación en las iglesias. Hay ambientes de inseguridad. Se critican muchas cosas. Y así hay ministerio, así hay iglesia, y no va a criticar ninguna iglesia. Pero toda persona por naturaleza, amada iglesia, cuando nace de nuevo, adopta la mentalidad, adopta el lenguaje, adopta la actitud y el espíritu. Oiga bien, estas cuatro se la puede decir. Toda persona por naturaleza, cuando nace de nuevo, adopta la mentalidad, adopta el lenguaje, adopta la actitud y el espíritu de la visión, de la autoridad del Padre espiritual o del quien lo empezó a engendrar. Toda persona por naturaleza, cuando nace de nuevo, adopta la mentalidad, lenguaje, actitud y el espíritu de la visión de sus autoridades. ¿Qué dice 1 Corintios 2, 14, 16? Pero los que son espirituales no pueden recibir esas verdaderas de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros, pues quieren, te lo estoy hablando de la Nueva Traducción Viviente, quienes pueden conocer los pensamientos del Señor. ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Esa es la razón por la que muchas veces necesitamos un nuevo nacimiento sobrenatural, donde del Espíritu, donde nosotros podamos nacer bajo los códigos del ADN de Dios. Necesitamos los códigos del ADN de Dios. Necesitamos el ADN de Dios, amada iglesia, en este tiempo. O sea, porque muchas veces tenemos códigos de religiosidad y eso era lo que tenía Nicodemo. A eso estaba tratando Jesucristo con Nicodemo. Nicodemo era un religioso, Nicodemo era un fariseo. Y entonces el Señor estaba engendrando la vida de Nicodemo y para llevarlo a otra dimensión. A veces necesitamos ser engendrados por Dios para poder ir a una dimensión mayor. ¿Para qué? Para ser capturados por la pasión y por la misión de poder ganar multitudes. Eso tiene que ser nuestra pasión, amada iglesia, ganar almas, hablar de Cristo a los demás. Porque por muchas veces nos podemos convertir en obstáculos y en una amenaza para el mover de Dios. Y nosotros no somos obstáculos ni amenazas para el mover de Dios. Nosotros somos parte del mover de Dios. Nosotros somos parte de ganar las almas para Cristo en este tiempo. Ahora, tanto la gente natural como la gente carnal, aunque pueda estar comprometida dentro de una iglesia, pueda tener una posición de liderazgo, puede convertir en una persona que no tenga la óptica de Dios. Necesitamos tener la óptica de Dios. Necesitamos ver como Dios mira. No solo estar en lo que estamos participando y en lo que estamos haciendo. Necesitamos lograr alcanzar esa óptica de Dios. Porque si no logramos tener la óptica de Dios, vamos a terminar criticando. Nos vamos a terminar oponiendo a todo lo que Dios ha determinado hacer. Dios quiere seguir haciendo en este tiempo. Por eso, naciendo a un espíritu, no a un método. Nosotros no podemos nacer a método. Dios le dio a alguien un método y a ellos se lo dio y a ellos les funcionó. Pero Dios nos da otro a nosotros en nuestro espíritu. No son los métodos. Es lo que Dios hace nacer dentro de nosotros.
Juan 3:1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Yo quiero darle un punto bien claro esta hora. Cuando hablo de nacer a una visión de compasión, porque es una visión que tenemos que nacer, de tener compasión por las multitudes, porque tenemos que tener compasión por las multitudes. Yo no le hablo de métodos, no le hablo de estrategias, no, la estrategia funciona un tiempo, el método funciona en X lugar. Yo quiero dejarle claro hoy que necesitamos ser gente despertada por Dios, amada iglesia. Necesitamos gente que ha sido despertada por Dios en su espíritu. Amén. Necesitamos que Dios despierte en nuestro espíritu el llamado, la pasión. Aló. Necesitamos que Dios despierte la pasión, la convicción para poder ganar almas. Aló. El problema que puede surgir es que muchas veces usted no tenga la revelación de cómo hacerlo, de cómo ir a lo que Dios quiere que usted vaya. Pero Dios ha depositado una gracia y Dios está depositando una gracia en usted. Dios quiere depositar esa gracia que te va a avivar, que te va a habilitar para traer un despertar a tu llamado, a lo que Dios tiene. Ahora, ¿quién era Nicodemo? Hoy, ¿quién era Nicodemo? Era un líder de los judíos. ¿A qué fue? Fue a visitar a Jesús. ¿Sabe que Nicodemo no era cualquier persona? Nicodemo era una persona de mucha relevancia en Israel. No era cualquiera Nicodemo. Para los ciudadanos judíos, este hombre era un experto en las cosas de Dios. Eso era Nicodemo. Era alguien que, tenía una cátedra. Nicodemo enseñaba al pueblo. Él era un maestro de la ley, Nicodemo. Y en aquellos tiempos, para ser alguien que ocupara un lugar importante y de mucha influencia, porque era de influencia en la sociedad que estaba, o sea, tenía que apuntar a ser que fariseo. ¿Sabe? Nicodemo tenía mucho conocimiento, pero algo estaba obstaculizando su servicio a Dios. Y en vez de que le funcionara las enseñanzas que le habían sido transmitidas, porque él se le habían sido transmitidas de generación en generación, y las disfrutara, ¿sabes qué había en Nicodemo? Probablemente había una honda frustración. Algo se escondía en él, en la vida de Nicodemo, algo se escondía. ¿Sabes? Nicodemo estaba en una etapa donde no podía ser impresionado por nada. Y en momentos se ha fijado en su vida que nada le impresiona. Mira aquello que Dios le está hablando, la revelación, y no te impresiona. Algo no está bien. Algo tiene que ser cambiado, algo tiene que venir a nosotros. Nicodemo sabía de los ritos y las oraciones. Eran parte de su liturgia, era parte de su diario vivir. Pero ¿sabe qué estaba haciendo Nicodemo delante de Jesús? Nicodemo estaba diciendo que necesitaba algo nuevo de Dios para su vida. Necesitaba algo que lo viniera a sacar del sistema donde estaba metido. Nicodemo era un líder religioso. ¿Y sabe qué dice Isaías 49:4, la nueva versión internacional? Dice, y respondí en vano he trabajado, he gastado mis fuerzas sin provecho alguno. En algunos tiempos en vano hemos metido nuestra fuerza, porque solo probablemente hemos estado haciendo algo que ritual, religioso, solo por puro compromiso. Me gustó este versículo, cómo Isaías describe cómo se encontraba y aún cómo se encontraba Nicodemo. Casi todo creyente que no ha tenido una experiencia, que no ha tenido una transformación interior. Necesitamos una experiencia y una transformación interior en nuestro espíritu. Y no solo es cuando nacemos de nuevo,
Yo no estoy hablando de nacer de nuevo, yo le estoy hablando de algo continuo en nosotros, que nos provoque estar naciendo a algo, que nos provoque a despertar algo más en nuestras vidas, para que no estemos operando en un espíritu religioso. Pero necesitamos nosotros estar buscando constantemente, porque podemos estar operando en ese espíritu religioso. El trabajo y el esfuerzo en la obra de Dios se vuelve una labor extenuante, muchas veces agotadora, pero muchas veces una vida estéril. Oiga, nuestra vida no puede ser estéril, no puede ser estéril. Algo está mal entonces, porque no estamos dando fruto, sin producción, sin resultado. Tiene que haber resultado. Sabe que la religiosidad es una dependencia en la fuerza humana. Eso hace la religiosidad, una dependencia en la fuerza humana. ¿Para qué? Para producir frutos. Es una vida independiente del espíritu, la religiosidad, donde lo humano y en muchas ocasiones las tradiciones se convierten en más relevantes e importantes, influyentes que el Dios mismo. Así pasa. ¿Sabes qué hace la religión? La religión estanca el fluir. La religión no nos permite realmente ver la vida del espíritu. Ahuyenta a los que quieren más del espíritu, a los que quieren más de Dios. ¿Sabes qué hace la religión? La religión se encarga de perseguir los que no respetan los códigos externos. Persigue, vuelvo y le repito esto. Y persigue todo lo que no respeta los códigos externos a la religión. Nicodemo se encontraba en un servicio a Dios, como nosotros nos encontramos hoy. Nos encontramos en un servicio a Dios, pero probablemente tenía menos amor, menos pasión. Yo no sé si usted tiene menos amor y menos pasión, no solo por venir a servir acá, sino el ver las multitudes ganadas para Cristo. Nicodemo se movía diariamente en el templo, pero probablemente nunca había sentido tanta ausencia de Dios en su vida como en ese momento. Te voy a decir algo: el pensar que no necesitamos cambio nos puede producir un orgullo mental en nosotros. Es decir, no, yo no necesito cambio, todos necesitamos cambios. Porque si no se hace un orgullo mental dentro de nosotros tan fuerte que nos podemos estar oponiendo a Dios sin saberlo. Jesús por eso advirtió a sus discípulos. ¿Qué les dijo Juan 16:2? Os expulsarán de las sinagogas, dice, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Dije la palabra. De hecho, los religiosos, los fariseos, escribas, fueron los más grandes oponentes del ministerio de Jesús. Nosotros no podemos estar oponiendo al ministerio. ¿Sabe que hoy este espíritu religioso está persiguiendo a muchos a la obra del Señor? Es impresionante. ¿En busca de qué andaba Nicodemo? Seguro que en busca de un cambio. Ahí encontró la transformación, pero él andaba religiosamente hasta ese momento. Ahí se dio una transformación en la vida de Nicodemo. Por lo que iban a decir, claro. Mire que me imagino que cuanto más hablaba Jesús, más confusión era para el Nicodemo en un momento. Ahora, ¿cuál era uno de los problemas más grandes de Nicodemo?
¿Sabe que Nicodemo solo reconocía a Jesús como un maestro, como alguien que venía con una doctrina, con una enseñanza probablemente nueva y diferente? Ese era uno de los problemas de Nicodemo. Pero cuando usted se va al caso de Bartimeo, ¿qué pasó? Bartimeo reconoció a Jesús como el hijo de David. O sea, lo miró como con una investidura real, con una autoridad gubernamental. De esa manera reconoció Bartimeo a Jesús. Ahora, ¿se acuerda la mujer samaritana? La que habla ahí nomás adelantito en Juan 4, que de hecho ni se sabe el nombre de la mujer, cómo se llamaba. Pero ¿qué encontramos? Ahí operó el ministerio profético de Jesús, ¿verdad? Porque reveló la condición de la mujer, que el marido que tenía no era de ella, el que llevaba tampoco, ¿verdad? ¿Cuántos tenía? Pero vemos que aquella mujer logró alcanzar una transformación en ese momento. ¿Y qué pasó después de esa transformación de aquella mujer? Ganó todo un pueblo. Experimentó un avivamiento aquella mujer. Juan 4:19, lo puedo apuntar ahí donde está para que lo lea. En Juan 4:19. Pero se acuerda de Marcos 5:6. Léalo también. Los demonios que había aún dentro del Gadareno reconocieron a Jesús. ¿Cómo lo reconocieron? Como dice que como el Hijo del Dios Altísimo. Los demonios reconocieron a Jesús como el Hijo del Dios Altísimo. Y a algunos de ahí les causó problemas, hasta los mismos discípulos le causaron problemas. ¿Se acuerda cuando Saulo reconoció el señorío de Cristo? Y se terminó convirtiendo en el prominente apóstol Pablo, en uno de los instrumentos más claves de Dios para Hechos 9:5. Ahora, pero cuando estamos estudiando la vida de Nicodemo, vemos que él solo reconoce a Jesús como maestro, solo como maestro. Porque ¿cuál era el deseo? Probablemente era un anciano o fariseo, quería tener una experiencia intelectual, probablemente solo era una experiencia intelectual que quería tener Nicodemo. Probablemente andaba en busca de una información o de una destreza mental, es lo que andaba buscando. Pero no era lo que realmente necesitaba Nicodemo. Necesitaba una transformación del corazón. Aló. Necesitaba una transformación del corazón que llevara su vida a una nueva dimensión con Dios. A veces usted se mete a buscar del Señor, se mete a escuchar una prédica, se mete a un libro, y ese libro no solo te quiere un conocimiento. A veces ese libro o lo que estás buscando en el momento te abre para que vayas a buscar más allá, y te abre un panorama diferente, te lleva a una dimensión más allá. Hay verdades que necesitamos en este tiempo. Hay verdades que se nos tienen que ser reveladas a nosotros, porque solo esas verdades traerán libertad para seguir avanzando nosotros. Es que las verdades dice: conoceré la verdad y la verdad os hará verdaderamente libre. No solo es cuando está atada la persona, sino que hay verdades que necesitamos para seguir avanzando. Verdades que nos permitan ir a una dimensión mayor. Verdades que nos permitan movernos en la asignación que Dios nos ha llamado. Entonces necesitamos esas verdades que nos sean reveladas para sacarnos de la condición que probablemente inconscientemente caímos y que ni nosotros nos hemos dado cuenta. Pero cuando una verdad viene a nuestras vidas y viene a nuestro espíritu, nos remueve todo. Nos remueve nuestro ser, nuestro entorno, nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro corazón, y no nos deja en la misma condición que probablemente estábamos. Entonces necesitamos esa parte. Pero la próxima semana yo le voy a hablar de la etapa de quebrantamiento y frustración en la que Nicodemo en algún momento tenía que pasar para poder llegar a esa vivencia. Aquí me voy a quedar porque no termino. Cierre sus ojos donde usted está esta noche. Padre, gracias te damos. Gracias por tu palabra.
Gracias por tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo. Padre, te damos honra, te damos honor, te damos gratitud. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que hoy usted, Señor, siga operando en nosotros. Señor, que usted siga removiendo toda religiosidad en medio de nosotros. Señor, que nos permitas traer un despertar a nuestro espíritu, un despertar a nuestra genética, a nuestro ADN, un despertar, Señor, por una pasión por ti, por una pasión por alcanzar a otros, para ganar a otros, Señor. Como tú lo estableciste en Génesis, Señor, para poder crecer, para poder multiplicar y para poder ejercer autoridad. Permítenos movernos en esa dimensión, Espíritu Santo. Padre, te damos gloria, te damos honra, te damos honor esta noche. Exaltamos tu nombre en este lugar y en esta casa. Padre, bendice cada discípulo, bendice cada familia, Señor. Cúbrelas, cércalas y escóndelas en el hueco de tu mano. Padre, te alabamos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Padre, que traigas el despertar que usted anhela en nuestras vidas. El despertar de esta casa, Señor, por traer las almas, por traer las multitudes, Señor, a tus pies, rendidas y que conozcan y que confiesen que tú eres Jesús, el Salvador, que tú eres el camino, la verdad y la vida. Padre, límpianos en esta noche. Quita los velos de religiosidad. Quita, Señor, toda vestimenta religiosa. Quítanos todo aquello, Señor, que no nos permite avanzar y crecer. Señor, que no nos permite hacer tu perfecta voluntad. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la gloria, la honra y el honor. Amén. Dios está aquí, se mueve.